Buenas tardes. Nuestro grupo conformado por Adrián Rivas, Madeline Miranda, Sebastián Vargas, Wayne Zamudio, Alex Jiménez, José Manuel Navarro y Luis Cubero. Les vamos a presentar hoy el artículo titulado Resistencia inducida en frutas y hortalizas, una respuesta fisiológica del hospedero que limita el desarrollo de enfermedades post cosecha. Este artículo fue elaborado por Dov Prusky y Gianfranco Romanazzi en el año 2023. El propósito que tiene este artículo es poder analizar cómo las frutas y hortalizas pueden activar sus propios mecanismos de defensa frente a enfermedades después de la cosecha, mediante un proceso que se conoce como resistencia inducida. Este enfoque busca reducir el uso de fungicidas sintéticos y mejorar la conservación de las frutas y calidad de los productos agrícolas. Ahora bien, el problema fisiológico que se da después de la cosecha. Cuando un fruto es cosechado, este no muere, sino que cambia su fisiología, ya que deja de recibir agua y nutrientes, pero aún así sigue respirando, transpirando y madurando. Este proceso es tan natural como necesario y lo hace vulnerable. Este proceso em, hace que las paredes celulares se degraden, los azúcares se acumulen y el pH suba. Y esto hace que la producción de etileno desactive progresivamente su sistema inmune. En otras palabras, pasa de ser un fruto resistente a ser un blanco fácil para enfermedades. Em, Siguiente. Este cambio, pues no es un error en la planta, sino que es su programa de vida, por así decirlo. Pero para nosotros significa pérdidas masivas de alimento. El reto entonces no es evitar que madure, sino el poder manipular su fisiología para que madure más lento y se defienda más rápido. Eso es exactamente lo que propone el artículo, el poder utilizar la biología del fruto a favor sin utilizar tantos fungicidas. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre lo que es la resistencia inducida. Como primer punto, tenemos que es una respuesta temporal y reversible del fruto ante señales externas. Esas señales externas pueden ser moléculas, calor, luz o incluso microorganismos. Se considera temporal porque la activación de los mecanismos de defensa dura solo mientras las señales que lo provocan están presentes. Una vez que desaparecen estas señales, el fruto vuelve gradualmente a su estado normal. Y se dice que es reversible porque no implica cambios permanentes en el ADN ni en la estructura del fruto, sino que consiste únicamente en la activación transitoria de genes de defensa que ya existen. En otras palabras, el fruto no se modifica genéticamente, sino que, por decirlo de alguna manera, enciende sus defensas de manera momentánea para responder de manera más rápida y eficiente ante una posible amenaza. Como segundo punto, tenemos que el fruto no cambia el ADN, sino que solamente activa genes de defensa que ya existen. Eso significa que no hay una modificación genética permanente y que el fruto posee en su genoma una serie de genes relacionados con la defensa frente a patógenos, pero estos normalmente permanecen inactivos mientras no hay amenaza. Cuando el fruto percibe ciertas señales externas, como presencia de microorganismos, cambio de temperatura, como los que mencioné anteriormente, que son las señales que percibe, esos genes se activan temporalmente y comienzan a producir proteínas o sustancias que fortalecen sus defensas. Una vez que el estímulo desaparece, los genes vuelven a su estado de reposo y el fruto recupera su condición normal. Y todo esto sin que su ADN sufra alteraciones. Y como último punto, tenemos que permite que el fruto responda más rápido y de manera eficaz ante un ataque sin gastar energía innecesaria. La resistencia inducida hace posible que el fruto esté preparado para defenderse sin necesidad de mantener activas sus defensas todo el tiempo. De esta manera puede ahorrar energía mientras no exista una amenaza, pero responde de manera rápida y eficaz cuando aparece un patógeno o alguna señal externa.
Ahora voy a hablar de los mecanismos principales de la resistencia inducida, que son dos vías que utiliza el fruto para activar sus defensas y prepararse para un posible ataque. El primero que tenemos sería la resistencia sistémica adquirida o sobreviación SAR, en la cual su principal señal es el ácido salicílico. Es una sustancia que viaja a través de los tejidos para preparar todas las células, incluso las que no están siendo atacadas. Y cuando una parte del tejido detecta una infección o entra en contacto con ciertas moléculas, se genera una señal química medida por el ácido salicílico, como mencioné. Esta señal se propaga hacia otras partes del fruto y actúa como un aviso para todas las células, incluso las que no están siendo atacadas, para que se activen las defensas. De esta manera, el fruto entra en un estado general de alerta. Y como segundo punto tenemos las ISR o resistencia sistémica inducida, en el cual utiliza hormonas vegetales como jasmonato y etileno como mensajeros químicos y estos coordinan la activación de defensas del fruto. El jasmonato, también conocido como ácido jasmónico, interviene cuando el fruto enfrenta ataques de insectos, heridas o infecciones y estimula la producción de compuestos que limitan el daño y detienen el avance de los patógenos. Por otra parte, el etileno lo que hace es, bueno, además de participar en procesos como maduración, ayuda a regular las respuestas al estrés, fortalece las paredes celulares y controla los genes relacionados con la defensa. Estos dos hormonas trabajando en conjunto permiten que el fruto reaccione de manera localizada y eficiente, preparándose para resistir futuros ataques sin alterar su estructura genética. Además puede ser activada por microbios. Los microbios son benéficos que suelen vivir en la superficie del fruto o en el suelo cerca de las raíces. Estos no causan daño, sino que estimulan las defensas naturales del tejido vegetal y su presencia es interpretada por el fruto como una señal de advertencia, lo que provoca que activen genes de defensa antes de que ocurra un ataque. La resistencia sistémica inducida se considera una respuesta local porque actúa principalmente en las zonas del fruto donde se ha detectado el estímulo que activa las defensas, como lo es la presencia de microorganismos benéficos o una molécula inductora. En esas áreas, el fruto fortalece sus células y produce compuestos antimicrobianos y refuerza sus barreras naturales. Ahora hablando de los estados de preparación y señales, tenemos el priming, que es un estado de vigilancia o preparación en el que el fruto mantiene activado su sistema de defensa a nivel interno, pero sin gastar energía de manera constante. En este estado, los genes relacionados con defensa no están produciendo compuestos protectores de forma activa, pero sí se encuentran listos para actuar en cuanto detecte una señal de peligro o como la presencia de algún patógeno o alguna lesión. Y el ROS son especies reactivas de oxígeno, son moléculas que se producen naturalmente en las células del fruto, aunque en grandes cantidades pueden resultar dañinas. En bajas concentraciones cumplen una función benéfica y al actuar como mensajeros químicos dentro del sistema de defensa. Estas moléculas envían señales que activan las respuestas defensivas en el fruto y estimulan la producción de compuestos protectores o el refuerzo de las paredes celulares. Por último, aquí tenemos un gráfico que demuestra la resistencia natural versus la resistencia inducida en frutos a lo largo del tiempo. Esta curva resume todo lo que se mencionó anteriormente. La resistencia natural cae tras la cosecha, que sería la línea azul. Pero si se induce a tiempo, puede recuperar parte de esa capacidad defensiva, que sería la línea roja. Bueno, en esta diapositiva podemos ver cómo los frutos pueden activar sus propios mecanismos de defensa frente a los hongos que los afectan después de la cosecha. Existen tres tipos principales de estrategias que pueden inducir esta resistencia. En primer lugar, tenemos las químicas, donde se aplican compuestos como el quitosano, el ácido beta-aminobutírico o el benzodiazepol. Estos estimulan hormonas vegetales como el ácido salicílico, el jasmonato y las especies reactivas de oxígeno, que actúan como señales de defensas dentro del fruto. En segundo lugar, están las estrategias físicas, como la aplicación de calor, la radiación UVC o la hipobaría, que ayudan a retrasar la maduración y a fortalecer las enzimas antioxidantes del fruto.
Finalmente, tenemos las estrategias bióticas que utilizan microorganismos benéficos para activar mecanismos naturales de resistencia, como la resistencia sistemática, adquirida o la inducida. En conjunto, todas estas herramientas mantienen el fruto en un estado de alerta, reduciendo la colonización de hongos y a lo largo de su vida útil después de la cosecha, para que no pasen la situación que se ven en esta imagen. Después tenemos esta imagen que es sacada del artículo. En esta segunda parte se muestra el equilibrio que existe entre la resistencia del fruto y los factores que favorecen la infección, según el modelo de Prusky y Romanazzi. En el lado izquierdo podemos ver los inductores de resistencia, como el quitosano, el BTH, la radiación UVC, el ozono, la hipobaría y los agentes de control biológico. Todos estos lo que hacen es estimular la defensa del fruto a este hongo. Y en el lado derecho podemos ver están los factores del patógeno, como las toxinas, las enzimas degradadoras de la pared celular, conocidas como CWDE, la cantidad de esporas y su nivel de virulencia. Todo esto está en la parte de la derecha. La efectividad de la defensa, que sería el centro del fruto, depende de la reactividad del fruto, que está, que está influenciada por su grado de madurez y las condiciones del ambiente. Si el fruto logra mantenerse en ese equilibrio hacia el estado de la resistencia, se logra un menor desarrollo de enfermedades y un retraso en la senescencia, es decir, logramos en el envejecimiento del fruto, que no hayan patógenos y demás.
Ahora yo les voy a hablar sobre los genes, enzimas y los metabolitos, que es el lenguaje de la defensa. Bueno, es importante recalcar que cuando el fruto recibe una señal de alarma, ya sea por quitosato, BABA, calor o rayos UV, no grita, sino que habla en código. Y ese código está escrito en genes, enzimas y metabolitos. Primero llegan los factores de transcripción o genes, que es el WRKI33 y ERF1, que son como los jefes de seguridad que leen la señal y ordena activar genes. Luego está el NPR1, es el intérprete principal de SA. Cuando se activa, desbloquea una cascada de genes PR. Luego vienen las enzimas, que estas son las que ejecutan la orden. Está la PAL, fabrica precursores de lignina y fenoles, que refuerzan paredes celulares y actúan como antimicrobianos. Luego está la CHT o quitinasa y la GLU o glucanasa, que rompen el hongo por dentro atacando su pared celular. Luego la POD, CAT y SOD controlan el estrés oxidativo para que ROS, especies reactivas de oxígeno, señalicen sin dañar. Y al final del camino están los metabolitos. Están los fenoles, flavonoides y lignina, son antioxidantes y antimicrobianos. Y las fitoalexinas son moléculas tóxicas para el hongo, pero seguras para nosotros. Lo mejor de todo es que activar esta vía no solo protege, sino que también mejora la calidad del fruto. Más antioxidantes, más firmeza y más vida útil. Defensa y calidad ya no son enemigas, ahora son las aliadas. Bueno, en estas tablas que se pueden ver, que se pueden observar, son el lenguaje del fruto. Cuando vemos un PAL, CHT y POD subiendo, sabemos que la defensa está activa. Ahora hablando de tratamientos físicos que inducen la resistencia, tenemos dos: los tratamientos por estrés térmico por calor y los tratamientos hipobáricos. Para las fresas en el estrés térmico por calor se observó una reducción en el impacto de las lesiones por moho gris debido al incremento en la actividad enzimática de enzimas como la PAL, la CHT, la CAT, la APX y la SOT, reduciendo las lesiones por este moho. A su vez, melocotones, mangos y nuevamente fresas, se observó una reducción en la velocidad de maduración del fruto, ya que al inducir el calor se induce un factor de transcripción que mejora la resistencia y retrasa la maduración de estos. Ahora bien, hablando de tratamientos hipobáricos, se observó que las fresas tuvieron una mayor resistencia a la botrytis cinerea y Rhizopus stolonifer. Esto producto de un aumento en la actividad enzimática, específicamente de CHT, PAL y POD, que mejoraron la capacidad de almacenamiento. Además, hubo una reducción o casi llegando a una inhibición de la senescencia, y también fue muy notorio, principalmente en uvas verdes, una reducción en el impacto por lesiones de moho gris. La reducción de la senescencia fue principalmente en todos los frutos y moho gris en uvas verdes. Como podemos ver en la siguiente imagen, el lado izquierdo es las uvas con un tratamiento hipovárico y el lado derecho es con un control. Podemos ver una notoria diferencia en lo que es las lesiones por moho gris. Ahora bien, cuando hablamos de tratamientos químicos, el ácido salicílico y el BABA tuvieron una mejor reducción en la incidencia de botrytis cinerea y Penicillium digitatum. Esto producto de que retrasaron el inicio y crecimiento de colonias fúngicas. Y el BABA tuvo una respuesta que se relacionó con el retraso en la maduración y la acumulación diferencial de metabolitos como lípidos, alcaloides, terpenoides y ácido
abscísico o ABA. Además, se notó que la resistencia inducida llega a ser de larga duración e inclusive se llega a transmitir a generaciones futuras. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de las frutas climatéricas? Se observó una mayor resistencia a los porioides en aguacate y un aumento en la expresión de genes de defensa. ¿Cómo se logró esto en los aguacates? Se logró con un tratamiento de quitosano y fenilalanina, que como bien dicho, se redujo la pudredumbre y aumentó la expresión de genes de defensa y retraso de la maduración, ¿verdad? Como tal. En plátanos o bananos se redujo la producción de etileno y por ende la maduración gracias a la resistencia inducida por ácido salicílico. Mientras que en melocotones se redujo la resistencia a la moniliosis, producto de que a más temprano el corte de cultivo es menor la producción de etileno que lo va, por así decirlo, va a producir una maduración y va a ser más susceptible la planta a este hongo, a la moniliosis, haciendo que haya una mayor concentración de SAR en un fruto más verde. Mientras tanto, en las no climatéricas, los tratamientos de ácido salicílico en naranjas se inhiben en modo azul o penicillium digitatum, mientras que en chiles verdes de campana o ripened peppers, como dice en el artículo, el ácido salicílico se detectó que inhibe la antragnosis al impedir la formación de apresorios en el hongo. Asimismo, se destaca que el mecanismo de resistencia inducida en estos frutos va acompañado de un retraso en la maduración y la senescencia, lo que permite una mayor resistencia a estos patógenos. Entonces, de momento, ¿qué hemos visto? Comprendiendo y leyendo este artículo, nos hemos dado cuenta que cuando cosechamos el fruto, en realidad el fruto no muere, más bien cambia su fisiología. Al cambiar su fisiología, algunos hongos van a aprovecharse de este cambio. Y en realidad ellos no nos están afectando a nosotros, es parte de la cadena alimenticia. Simplemente están cumpliendo su rol como descomponedores. Sin embargo, a nosotros no nos sirve eso, ya que nosotros queremos obtener ese fruto para venderlo y para alimentar a la población. Entonces, los investigadores y colaboradores de este artículo descubrieron que se le puede dar un manejo post cosecha a nuestros frutos para poder defenderlos contra estos patógenos. Como conclusiones generales del artículo, podemos encontrar que la resistencia, la resistencia inducida en realidad es una alternativa ecológica para el uso de fungicidas. Es decir, cuando aplicamos resistencia inducida a un fruto, va a responder de tal manera en la cual los hongos no lo van a poder atacar. Y si no tenemos enfermedad, pues, ¿para qué vamos a aplicar fungicidas? Si no tenemos hongos, ¿para qué vamos a aplicar fungicidas? Vamos a gastar dinero y vamos a incluir sustancias químicas a un fruto que posteriormente, en pocos días, va a ser ingerido por personas. Además, como una conclusión muy importante de este artículo es que para que este método funcione, para que la aplicación sea efectiva, es sumamente importante el estado fisiológico del fruto. Entonces, pues se demostró que cuando el fruto está verde es el momento adecuado para poder realizar la metodología. Sin embargo, una de las preocupaciones o uno de los retos que deja esa investigación va a ser
que no todos los cultivos responden igual, no todos los frutos responden igual, ya sean climatéricos o no climatéricos. Dentro de ellos, dentro de cada grupo, no todos van a responder igual. Entonces, eso es uno de los retos que propone o que deja este artículo. Y entonces cuando se aplicó esta resistencia inducida y cuando se hicieron estos estudios, se buscaba que, que hubiera un mayor rendimiento, o tal vez no que hubiera un mayor rendimiento, sino que pues existiera menos pérdida de la que se está dando actualmente. Se logró más que eso, se logró más de lo que se buscaba. Además de alargar la vida útil en los supermercados, se encontró que hubo una mejora en la calidad y se encontró que más bien hubo una alza en el valor nutricional. Eso demuestra que cuando se aplica ciencia en ciertos campos biológicos se pueden tener resultados inesperados. Se puede obtener más de lo que esperamos. Y bueno, como ya se mencionó anteriormente, se demostró y se concluye que aplicar este sistema en estos frutos permite disminuir las técnicas y pues una mayor sostenibilidad en el sistema agroalimentario. Muchas gracias por la atención y esta es nuestra exposición con el artículo número 5.